El Universal TV. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la minuta que propone la reforma constitucional para la desindexación del salario mínimo. Con esto se rompen 37 años en el que el salario mínimo se mantuvo sin mayor incremento, para evitar el aumento de la inflación y de montos de créditos o sanciones, entre otros términos legales. Sobre este tema, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordóñez, del PRD, explicó. Es una reforma a la Constitución para que se desvincule al salario mínimo de temas que no le son propios. Al transcurso del tiempo, el salario mínimo se ha ido deformando su origen y su espíritu. Se le usa para fijar multas, para fijar sanciones, para utilizarlo como unidad de medida, para todo, menos como salario mínimo. Entonces, el quitar, el desvincular, el liberar al salario mínimo es muy importante porque es el primer paso para buscar la recuperación del propio salario mínimo. Desindexar es quitarlo de estas funciones, crear una unidad que se va a llamar Unidad de Medida y Actualización, UMA, se le va a conocer. Y lo que va a ocurrir es que ya no te pondrían una multa por tirar basura en la vía pública de 10 salarios mínimos, sino de 10 UMAs. Ya no sería una sanción de un juez por un desacato judicial de 50 salarios mínimos, sino de 50 UMAs. Y el salario mínimo vuelve a ser solo salario mínimo. Y esto va a permitir que inicie una carrera por su recuperación. Si nosotros en términos de 10 días tenemos la mayoría de los congresos locales votando a favor este dictamen, entonces ya se publica y estamos en tiempo perfecto para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se reúna en diciembre, sesiona en diciembre, y entonces valore el incremento del salario mínimo, pero ya en función de su desindexación. De igual manera, el diputado federal Gustavo Madero del Partido Acción Nacional expuso. En realidad es reconocer que el salario mínimo se quedó atrasado y que genera pobreza, desigualdad y que esto debe cambiar pronto de una manera sustantiva. Hay mucha gente que le tiene miedo a que aumente el salario porque dice que va a haber inflación o que va a haber desempleo. Y la verdad es que en el mundo esto ya está superado. El PAN no ve el salario como una mercancía. Lo vemos como un derecho humano, una economía que tenga que tener un rostro humano y darle dignidad a las personas. Durante las reuniones con la Comisión de Puntos Constitucionales sobre este tema, Morena fue el único partido que dio su voto en contra. Sin embargo, ante el Pleno, avaló la desindexación del salario mínimo. El diputado Virgilio Caballero fijó su postura en pro de la reforma. La postura de Morena ahora fue la de votar a favor. Yo mismo subí a la tribuna para hacerlo así, porque Morena considera que esta desindexación del salario, esta separación del salario de otras cuestiones de carácter económico que tienen que ver con los pagos, con las multas, con los costos con las empresas, con los costos de las viviendas, etcétera, es favorable para que el salario se vea solamente dedicado a lo que debe ser de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución, para atender las necesidades del trabajador y su familia.